No sé si la mayoría de ustedes ha escuchado esta frase, este cliché. Dios te ama y Dios quiere... Es una frase muy conocida. Dios te ama y Dios quiere darte lo mejor. ¿Verdad? A veces no sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, no sabemos qué realmente significa, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, qué es lo, como decía, no sabemos realmente, no entendemos lo que quiere decir esta frase que se ha vuelto muy comercial, de que Dios nos ama y que Dios quiere lo mejor para nosotros, que Dios quiere darnos lo mejor, pero a veces no entendemos qué es el amor de Dios, no entendemos realmente esa palabra, ese significado de lo que es el amor de Dios, o no entendemos qué es lo que realmente significa el que Dios quiere lo mejor para nosotros, y a veces confundimos el pensamiento de Dios acerca de lo bueno y maravilloso que Él quiere para nosotros con nuestros propios deseos, con nuestra propia carne. Por ejemplo, para mí lo mejor que yo quisiera para mi vida es, no sé, tener un buen empleo, una buena carrera, casarme un día y tener hijos. Eso, tener una vida acomodada, eso para mí, según mi carne, según lo que yo quiero, eso sería lo bueno para mí. Pero realmente eso es lo bueno y maravilloso que Dios quiere para nosotros. Eso es el plan perfecto de Dios para nosotros, que nosotros estemos bien, tengamos una buena carrera, un buen trabajo, vivamos cómodos. Yo quiero que meditemos en eso y no siempre lo tomemos ya algo como muy comercial, porque esa frase se ha vuelto muy popular hoy en día, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y a veces aceptamos demasiado esa frase que nos olvidamos realmente del pensamiento de Dios acerca de eso. Que Dios quiere lo bueno y maravilloso, pero para Dios eso bueno que es para nosotros es estar con Él, es estar dentro de su cobertura, es estar en los brazos de Jesús. Como la canción decía, cada día quiero conocerte más. No sé si la mayoría de ustedes ha leído el libro de Samuel, cuando menciona que Samuel estaba durmiendo y oye una voz, pero Samuel no sabía quién era. Escuchaba la voz y va y pregunta y dice, ¿quién es? Y no sabía quién era. A veces, a mí también me ha pasado muchas veces cuando recién inicié mi vida cristiana, cuando recién empezaba a conocer a Dios, no sabía quién era Dios. Y a veces también nos pasa a nosotros que escuchamos su voz, leemos su palabra, pero no entendemos, no lo conocemos, no sabemos quién es Dios. Así como Samuel en un momento, él estaba en el templo, él vivía, a él le hablaban acerca de Dios, acerca de lo que Dios hacía, de lo que Dios era y de lo que Dios significaba, pero al momento de que Dios le llamó, no lo reconoció, no sabía quién era. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Que a veces aún estando dentro de la iglesia, no sé, teniendo 10 años, 20 años dentro de una iglesia, dentro de una congregación, 5 días a la semana, leyendo la Biblia, escuchando su palabra, viniendo a cultos, a reuniones, escuchando de Él, pero ¿lo conocemos? ¿Sabemos realmente quién es Dios? Sería un total fracaso y un desperdicio de mi vida y de sus vidas si es que pasan, no sé, 20 años de su juventud
creyendo que conocen a Dios y la verdad sea otra, como en el caso de Samuel, estando dentro del templo, escuchando mucho, aprendiendo mucho de Dios. Cuando Dios lo llamó no sabía quién era. El tema de hoy se llama adoración verdadera o verdadera adoración, como quieran llamarlo. ¿Qué significa adoración? Quizás algunos lo sepan, otros no, pero adoración significa un culto que se rinde a una persona o a un ser divino. Adoración es eso que tú das a alguien, a una persona, a un ser que crees que es superior a ti, que no sé, quizás tiene un rango o un estatus mayor al tuyo. Eso significa la palabra adoración, rendir culto a una persona o un ser divino. Adoración también significa tener una comunión íntima, tener una cercanía, así como Jesús en el Nuevo Testamento, cuando va a orar, menciona esa intimidad que tenía con Dios, con su Padre, esa intimidad, esa cercanía, esa relación tan íntima que le dice Abba Padre. Esa palabrita, esa palabra Abba es algo muy íntimo. Esa palabra es algo que, no sé, quizás muchos de ustedes tienen una relación cercana, una relación muy íntima con sus padres o con su pareja, y quizás a su mamá o a su papá le dicen papito, mamita. Jesús en ese momento le estaba diciendo papito o papito lindo. Era tanta esa cercanía, esa comunión, esa intimidad, que cuando Jesús comenzó a orar, Él le hablaba así a su Padre. Eso significa adoración, entregarse por completo, despojarnos de nosotros mismos, despojarnos de nuestra comodidad, de estar relajados, no sé, quizá viendo un canal de televisión, una serie, despojarnos de los deseos de nuestra carne, de lo que nos agrada, de lo que nos parece bien a nosotros, de lo que nos satisface, de lo que en cierto modo puede parecer la bondad o el plan que tiene Dios para nuestras vidas. Como les decía al inicio, el tener una buena carrera, un buen trabajo con un buen sueldo. ¿Quién no quiere eso? Todos. Pero a veces creemos que ese es el propósito principal de Dios, que Dios es, como lo he escuchado muchas veces, que como dice Paul Washer, creemos que Dios es Santa Claus y está solo en los momentos cuando nosotros necesitamos algo y queremos que Él haga o cumpla nuestros caprichos. Hace unos días un hermano me comentaba que en su grupo muchos le comentaban que no tenían trabajo y querían hallar uno, pero encontraron un trabajo y de pronto dejaron de ir al grupo. A veces creemos que el plan de Dios es hacer que nosotros vivamos cómodos, vivamos tranquilos, pero recordemos qué fue lo que Jesús mandó a sus discípulos. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Jesús decía: carga tu cruz y sígueme, deja todo lo que tienes, deja a tu padre y a tu madre y ven en pos de mí. Carga tu cruz y sígueme. Tus problemas ya yo cargué con ellos en la cruz, ya yo padecí con ellos. No hay por qué sentirse agobiados por eso, porque Jesús ya pagó. Y si nosotros queremos por nuestras obras querer ganar algo, estaríamos
menospreciando o quitándole la gloria a Jesús por lo que hizo en la cruz. Eso significa adoración, que nosotros nos entreguemos por completo, entreguemos nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros planes. Quizás muchos han hecho su hoja de vida o su plan de aquí a 10 años, a 5 años, o hasta yo, pero nunca le hemos preguntado a Dios si realmente eso es lo que quiere para mi vida o para sus vidas. Realmente cuando nosotros queremos hacer algo, preguntamos a Dios, le decimos si esa es su voluntad, porque muchas veces nuestra voluntad no es la voluntad de Dios. Muchas veces lo que a nosotros nos parece bien, a Dios eso está en contra de su palabra. Adoración significa amar en extremo. Si tan solo la palabra amar es un todo, amar en extremo, imagínense todo lo que padeció Jesús. Jesús, desde que inició aquí en la tierra, vivió en plena adoración con Dios en su vida diaria. Hay una palabra en latín que nuestro pastor me comentó acerca de sursum corda, que significa arriba los corazones. Cuando nosotros estábamos fuera de Cristo, nuestros corazones estaban secos, estaban muertos. Pero cuando venimos a Él, cuando Dios nos trajo a la plenitud que es Jesús, nos dio un nuevo corazón. Dice que nos dio un corazón de carne, un corazón con el cual nosotros ya no vamos a estar muertos espiritualmente, sino que estamos vivos en Jesús. Estamos vivos para vivir en plena adoración, en plena intimidad, en plena comunión con Él. Muchas veces se confunde la palabra adoración, o creemos que adoración solo es cantar, alabar a Dios. Creemos que los adoradores son las personas que tocan el teclado, la guitarra, la batería, el bajo, o los que cantan. Muchas veces creemos que el que adora solo es el que está delante, o solo es el que tiene un cargo, pero no. Adoración va mucho más allá que tocar una guitarra, que darle una alabanza a Dios, que decir un atributo de Dios. Adoración va mucho más allá. Adoración va el vivir del día a día, el cómo vives tu día desde que te levantas hasta que te acuestas. Si vives en integridad, en comunión, en bondad, en plena devoción hacia Dios. En Juan 4:24 dice esto: dice, Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Muchas veces me ha pasado que he estado triste, he estado desanimado y no quería hablar con Dios, no quería tener una intimidad, una comunión con Él. Pero realmente es allí cuando nosotros debemos poner en práctica esa adoración que nosotros debemos tener con Dios, esa comunión, esa intimidad, que a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, nosotros dejemos eso a un lado
Y como decía Pablo, sigamos, seguir peleando la buena batalla, seguir peleando esa batalla que un día nos llevará al encuentro con Jesús. En Hechos 16:15, cuando Pablo y Silas estaban en la prisión, ellos no estaban cómodos, ellos no estaban sentados como nosotros ahora, no estaban en una comodidad, sentados cada uno en su silla, en un programa, en una reunión así establecida, con horarios fijos. No estaban en eso, no estaban en esa comodidad para adorar a Dios. Estaban en prisión, estaban encerrados, que habían sido perseguidos, criticados, apedreados por causa de Jesús. Pero dice que aún en medio de eso, Pablo y Silas comenzaron a orar, comenzaron a pedirle a Dios que Él sea quien le dé las fuerzas a entablar una relación, a seguir con esa relación íntima, con esa comunión, amándole en extremo, teniendo esa devoción, que en medio de sus problemas, aun cuando estaban en la cárcel, aun cuando los trataban mal, ellos le adoraban en espíritu y en verdad, como dice Juan. Yo no sé, no me imagino si estando en esas condiciones pudiera hacer eso. No sé ustedes, pero quizá para mí se va a hacer o sería un poco difícil adorar a Dios cuando todo me va mal. Cuando nos va bien, a veces le adoramos, a veces le agradecemos, o también a veces cuando nos va bien, nos olvidamos de Dios y nos enfocamos en lo que nos va bien. Pero dice que aquí Pablo y Silas, estando en prisión, comenzaron a orar y a adorar a Dios. En Lucas 4:8 menciona esto. Jesús le respondió y le dijo: vete de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿En qué estamos pasando nuestra mayoría de tiempo al día? A veces nos levantamos así en el ajetreo y todo, en el apuro, alistarnos para el trabajo, para las clases, y nos olvidamos de agradecerle a Dios por un día más de vida, por lo que Él tiene, por lo que Él ha preparado para ese día. Que Él nos dé la sabiduría y el valor para poder hablarle siquiera a una persona de lo que Jesús hizo en la cruz. Porque muchas veces le pedimos porque nos vaya bien en nuestro día, porque no nos pase nada malo, porque a nuestra familia no le pase nada malo, que no nos enfermemos, que no haya tráfico, que no nos dé la gripe. Le pedimos esas cosas, pero algún día, cuando se han levantado, un día le han dicho: Señor, dame el valor, la sabiduría, que tu Espíritu Santo sea quien hable, aunque sea a una persona al día, acerca de lo que Jesús hizo en la cruz. Recuerdo cuando comencé a asistir a la iglesia, tenía un amigo y no pasaba un día en que ese chico hablara a alguien. No pasaba un día en que ese chico diera testimonio de lo que Jesús hizo en su vida.
no pasaba un día en que ese chico se sintiera mal, si es que ya era las 9 de la noche y había sido tan cobarde de no hablar a una persona acerca de lo que Jesús hizo en la cruz. ¿A cuántos de nosotros realmente nos duele eso? Nos duele en el corazón, nos duele tan profundamente cuando no hablamos a alguien, cuando no compartimos de lo que Jesús hizo en la cruz. Porque déjeme decirle que el plan maravilloso, el plan bueno, el plan perfecto, el plan bueno y agradable que Dios tiene para nosotros, no es que nos vaya bien en esta vida, no es que nosotros tengamos salud plena, una estabilidad económica. El plan de Dios para nuestras vidas, lo dijo Jesús, que es: vayamos por el mundo y prediquemos, anunciemos su palabra, anunciemos que Jesús se despojó de sí mismo, se encarnó como hombre, murió en esa cruz, pagó por todos nuestros pecados y que resucitó y está a la diestra del Padre, y que Jesús va a venir otra vez. Ese es realmente, ese es el significado de ese cliché que tanto se ha escuchado, de lo mejor que Dios quiere para nosotros, o lo bueno que Dios quiere darnos. Eso, ese privilegio de anunciar a su Hijo crucificado y perdonando nuestros pecados. Ese realmente es el verdadero significado de ese cliché que se está utilizando mal hoy en día. Eso es realmente vivir en adoración plena, en una adoración, en una íntima comunión. Eso es escuchar la voz de Dios y reconocerla, y no pasar 20 años en una iglesia asistiendo a una congregación, y cuando Dios nos hable o cuando leamos su palabra, leamos cuando dice: ir por el mundo y anuncien su palabra, no nos duela o no nos toque tan profundo el corazón que solo lo leamos y pasamos al siguiente versículo sin que tomemos conciencia de eso. Eso es lo que significa que cuando Samuel oyó la voz de Dios, no supo quién era. Y eso pasa hoy en día, que nosotros leemos la Biblia y no sabemos, no entendemos realmente lo que quiere decir. A veces sabemos mucho y es puro conocimiento, pero realmente no toca profundamente nuestro corazón. Así como Jesús, cuando Él vino, ya supo su propósito y Él sabía para lo que vino a esta tierra. Así también nosotros, cuando venimos a Jesús, cuando conocemos a Jesús, debemos saber cuál es nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? Quiero terminar con esto. De que adoración significa que nuestro corazón esté rendido, que nuestro corazón esté rendido por completo hacia Dios. Que nos pase un día, así como les venía diciendo, en que perdamos esa oportunidad, ese privilegio de que alguien escuche el mensaje, que es el perdón de pecados. Ese mensaje para pecadores, para injustos. Porque los que estamos aquí, yo mismo me considero el más injusto, el más pecador, el que más ha fallado. Pero aún así, Dios nos escogió. Aun cuando la justicia de Dios actuó y todo había acabado, y dicen Salmos que no encontró ni un solo que era bueno, sino solo el Padre. Cuando el juicio de Dios culminó, la justicia de Dios culminó, Él decidió escoger. Él escogió
a su pueblo que va a vivir en plena adoración. Y con esto acabo ya. Si no podemos vivir un promedio de 80 años adorándole a Dios, ¿cómo pretendemos vivir toda la eternidad adorándole?